Tardes, estimado profesor. Mi nombre es Melanie Olmedo, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja de la materia Practicum 1. En esta ocasión voy a hablar sobre sobre la política pública por una Internet segura para niños, niñas y adolescentes y el memorándum de Montevideo. Si bien es cierto, hacer de la Internet un espacio sano, seguro y constructivo para niños, niñas y adolescentes es una responsabilidad del Estado, sus diferentes funciones y niveles de gobierno, pero también de la sociedad y de la familia, de las instituciones privadas, de organismos de cooperación nacional e internacional y del sector empresarial. Esta política pública está liderada por el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos y cuenta con el apoyo de 16 instituciones públicas y privadas adicionales. Esta política pública es fruto de la articulación interinstitucional y de los aportes de las reuniones en los cuales adolescentes, padres, madres, educadores, empresarios, etcétera, identificaron los comportamientos más habituales y sus niveles de riesgo. Asimismo, pues realizaron recomendaciones y asumieron compromisos para proteger a la infancia. Si bien las nuevas generaciones afirman tener conocimiento sobre las tecnologías de la información y de la comunicación, 7 de cada 10 personas ocurren dos escenarios. El primero es que la información del conocimiento no es completa, pues tras estas tecnologías, sus usos, actualizaciones y seguridades, muchas veces rebasan los denominados conocimientos, o simplemente hay temas que no se refieren solo al conocimiento funcional o práctico. El otro escenario está alrededor de 4 de cada 10 adultos que desconocen sobre las tecnologías y la información y la comunicación. Como lo señalan varios documentos del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, la desprotección en el mundo virtual los hace propensos a desarrollar conductas negativas y a enfrentarse a riesgos que vulnerarán sus derechos. Así como hemos señalado múltiples beneficios de la Internet, no podemos desconocer los que son sus riesgos. La discriminación, la exclusión, la desigualdad o la violencia son elementos que se expresan en el mundo virtual como en el mundo real, en el online como en el offline, en el presencial, o sea, en la parte presencial, en el mundo que vivimos diariamente y en lo digital, que es a través del Internet, de las redes. En el caso de niños, niñas y adolescentes, podría representar un mayor grado de vulnerabilidad. Muchos de los riesgos vienen derivados del uso inadecuado o excesivo de Internet y otras tecnologías, a veces lejos de la supervisión por parte de nuestros padres o de las personas adultas. En información contenida en datos, imágenes, videos, audios, textos, puede llegar a tener un amplísimo impacto. Muchas veces es insospechada la divulgación que podrá tener uno u otro mensaje. Hoy en día estamos propensos a una mayor masificación de mensajes a través de los diversos dispositivos, medios y plataformas de la Internet, como Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, entre otros. Las restricciones de las redes y plataformas muchas veces no se cumplen. Por eso es posible eludirlas por nosotros mismos, por los propios usuarios, incluso con anuencia de los adultos responsables de los niños, niñas y adolescentes. Así pues, los niños, niñas y adolescentes cibernautas se enfrentan a la violencia en la red a través de tipos asociados o de contenidos asociados con la explotación sexual comercial y no comercial, la apología de la violencia como medio para resolver conflictos, el racismo, lo que es la homofobia. Es por eso que la violencia está presente no solo en los espacios físicos, también tenemos la violencia en lo que son los espacios virtuales. Si bien gran parte de los mensajes virtuales son fugaces y temporales,
Muchos de ellos, por su viralidad, pueden tener un alcance insospechoso de difusión. Los niños, niñas y adolescentes de hoy no conocen un mundo sin conectividad, sin internet y tecnologías en línea. Las tecnologías digitales permiten a la población, a los niños, niñas y adolescentes en particular, el acceso a la información de lo que ocurre en su entorno y en el mundo. Son espacios, mecanismos que promueven la expresión, la identidad y la socialización. Reconocer este escenario de oportunidades o desconocer el devenir del mundo inmerso en la tecnología digital sería inútil, pero desconocer los riesgos y potenciales vulnerabilidades en la web también. De allí viene la necesidad por la promoción y protección de los derechos de niñas y niños y adolescentes en el entorno virtual y digital. Promover los derechos de la niñez y la adolescencia en la Internet con la finalidad de protegerlos requiere de prácticas y normativas significativas en torno a esta temática. Buenas prácticas a escala mundial destacan tres elementos importantes a trabajar. Primero, la inclusión digital y acceso a Internet. Segundo, programas o campañas que promuevan los derechos de niños, niñas y adolescentes en el acceso y uso de Internet. Y tercero, la normativa para la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el acceso y el uso de Internet. Se persigue construir una sociedad de la información integradora y orientada al desarrollo, en que todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir la información y el conocimiento para que las personas, las comunidades y los pueblos puedan emplear plenamente sus posibilidades en la promoción de su desarrollo sostenible y en la mejora de su calidad de vida. El Consejo de Derechos Humanos, en el 32º periodo de sesiones en el año 2022, respecto de la promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluyendo el derecho al desarrollo, llamó a los estados a la protección de los derechos humanos en Internet, reconociendo que los mismos derechos que las personas tienen en el mundo offline también deben ser protegidos en el Internet. Asimismo, pues se persigue construir una sociedad de la información integradora y orientada al desarrollo en que todos puedan crear, consultar y compartir la información y el conocimiento. Los derechos humanos son aplicables y exigibles en el mundo online, con la misma intensidad que en el mundo real. Los estados tienen la responsabilidad de proteger y garantizar los derechos humanos. Esta obligación incluye lo que es la protección contra los abusos a través de Internet y las nuevas tecnologías, igual derecho sin discriminación y acceder y utilizar de forma segura y libre el Internet. El derecho a buscar, a recibir y difundir información libremente en Internet sin censura ni interferencia. El derecho a asociarse libremente a través de Internet con fines sociales, políticos y culturales. Asimismo, pues tenemos lo que es el Memorándum de Montevideo. Pues si bien es cierto, nos señala que los niños, niñas y adolescentes tienen cada vez mayor acceso a los distintos sistemas de comunicación que les permiten obtener todos los beneficios que ellos representan. Pero esta situación también ha llevado al límite el balance entre el ejercicio de los derechos fundamentales y los riesgos para la vida privada, el honor, el buen nombre y la intimidad, entre otros. En América Latina y el Caribe, así como en otras regiones, se están realizando esfuerzos dentro de la diversidad social, cultural, política y la normativa existente para lograr consenso y racionalidad de modo tal de establecer un equilibrio entre la garantía de los derechos y la protección ante los riesgos en la sociedad de la información y el conocimiento. Asimismo, el derecho a la vida privada es un valor que toda sociedad democrática debe respetar. Por tanto, para asegurar la autonomía de los individuos, decidir los alcances de su vida privada, debe limitarse el poder tanto del Estado como de organizaciones privadas de cometer intromisiones ilegales o arbitrarias en dicha esfera personal.
En particular, debe protegerse la información personal de niños, niñas y adolescentes, sin que se afecte su dignidad como personas, ya que ellos tienen una expectativa razonable de privacidad al compartir su información en ambientes digitales, dado que consideran que se encuentran en un espacio privado. Dentro de esto también tenemos recomendaciones. La primera, los estados y las entidades educativas deben tener en cuenta el rol de los progenitores o cualquier otra persona que tenga bajo su responsabilidad el cuidado de las niñas, niños y adolescentes, la formación personal de ellos, que incluye el uso responsable y seguro del Internet y las redes sociales digitales. Es tarea del Estado y las entidades educativas proveer información y fortalecer capacidades de los progenitores y personas responsables sobre los eventuales riesgos a los que se enfrentan los niños y adolescentes en los ambientes digitales. Asimismo, toda medida que implique control de las comunicaciones tiene que respetar el principio de proporcionalidad. Por tanto, se debe determinar que la misma tiene como fin la protección y garantía de derechos que es adecuada al fin perseguido y que no existe otra medida que permite obtener los mismos resultados y sea menos restrictiva de los derechos. Se debe transmitir claramente a nuestros niños, niñas y adolescentes que Internet no es un espacio sin normas, impune o sin responsabilidades. Deben alertarlos para no dejarse engañar con la aparente sensación de que allí todo vale, dado que todas las acciones tienen consecuencias. Los niños, niñas y adolescentes deben conocer que la distribución de contenidos prohibidos por la regulación local y regional, en especial la pornografía infantil, el acoso, en especial el acoso sexual, la discriminación, la promoción del odio racial, la difamación, la violencia, entre otros, están penados por la ley. Por eso es necesario explicar a nuestros niños con un lenguaje de fácil comprensión el espíritu de las leyes y protección de datos personales, de nuestra vida privada, de modo tal que puedan captar la idea de la importancia del respeto de la privacidad, de las informaciones personales de cada uno de ellos y de los demás. Las autoridades competentes, asimismo, deben establecer mecanismos para que los centros educativos resuelvan los conflictos que se generen como consecuencia del uso del Internet y las redes sociales digitales por parte de nuestros niños, niñas y adolescentes con un sentido didáctico. Asimismo, pues deben considerar el interés superior de ellos mismos sin vulnerar derechos y garantías, en particular el derecho a la educación. Los estados deben legislar el derecho que tienen los niños y adolescentes directamente o por medio de sus representantes legales, a solicitar el acceso a la información que sobre sí mismos se encuentran en bases de datos tanto públicas como privadas, a la rectificación o cancelación de dicha información cuando resulte procedente, asimismo como la oposición a su uso para cualquier fin. Asimismo, se debe desarrollar una adecuada regulación para el funcionamiento de los centros de acceso a Internet públicos o privados, que puede incluir, por ejemplo, la obligación de utilizar mensajes de advertencia, filtros de contenido, accesibilidad para niños, niñas y adolescentes. Esto es todo en cuanto puedo informar respecto a la infografía de la materia Practicum 1. Gracias. Asimismo, creo que cabe acotar que en años recientes muchos conflictos o violaciones de derechos como consecuencia de difusión de datos personales, invasión de la vida privada, difamaciones de Internet y las redes sociales han llegado a los tribunales de justicia. Por eso es muy importante señalarle y hablarle a nuestros niños, niñas y adolescentes sobre el uso adecuado al Internet. Gracias.